Existen bibliotecas enteras que analizan este fenómeno. No pretendemos describir la violencia ni discutir los debates conceptuales de la misma, simplemente utilizaremos el argumento clásico que entiende la violencia como un mecanismo de resolución de conflictos. Se acude a la violencia. Se acude a la violencia porque es importante para las partes resolver un diferendo o pleito por medios pacíficos o alternativos. La imposición. En algunas sociedades, la violencia es el último recurso, y en ciertas circunstancias, el uso de la coacción física de una parte sobre otra se entiende como como el funcionamiento social normal, entre comillas. A niveles macro, la violencia es un fracaso colectivo. Hannah Arendt, en su brillante ensayo On Violence, sostenía persuasivamente que la violencia es la contracara del poder. De la libre acción y voluntad colectiva de los individuos para que un Estado lo cambie. La violencia se ejerce cuando el poder mengua, cuando la legitimidad de ese poder que se funda en consentimiento colectivo desaparece. La burocracia. La burocracia es un agente de violencia en la medida en que el poder legitimado por el cumplimiento voluntario de los ciudadanos no es lo suficientemente vinculante. Es también un recurso para disciplinar. La pregunta relevante para México es, ¿por qué los conflictos entre narcos y el Estado llevaron a esta irrupción tan sangrienta? Porque a diferencia de otras sociedades, a resolver estos conflictos ocasionando daño, será una erosión de la legitimidad, como refiere Arendt, será el crecimiento de la Secretaría de Seguridad Pública, el Ejército, una señal de esa burocracia que reemplazará al poder real, y especialmente algo que el trabajo de Rosana Reguillo procura dilucidar. ¿Por qué a esta violencia produce tanta hazaña? En resumen, ¿por qué los instrumentos que los humanos hemos desarrollado para neutralizar las externalidades negativas de la violencia no están funcionando en el país? En un trabajo reciente, la Universidad de Harvard procura entender cuánto y por qué los seres humanos recurren a la violencia. En su libro detalla con ricas fuentes la eminente naturaleza humana violenta. Por ejemplo, el resultado del análisis de restos arqueológicos le permite concluir que 15 registros prehistóricos encontraron su muerte de manera violenta en manos de otras personas. La Sociedad de Cazadores y otras organizaciones humanas primarias también tuvieron tasas de violencia muy elevadas. Estos índices comienzan a bajar cuando aparecen los primeros estados u organizaciones. Parece corroborar la institución de Thomas Hobbes acerca de que sin un leviatán, nuestras vidas pueden ser muy crueles, brutales y cortas. Era Pinker, el proceso de pacificación se produce principalmente con la irrupción de los estados, en particular desde desde el iluminismo, también el creciente y propiamente rol de las mujeres, que son por naturaleza más cooperadoras y pacíficas, va neutralizando los demonios internos humanos que llevan a la sociedad. Algo está que no logra contener los altos niveles de violencia. Sin embargo, México no es el único ni el más violento de los países que han atravesado procesos relativamente similares, como señala Elena Aceola en su trabajo. México se ubica en un nivel intermedio de violencia en la región y como lo nuestro más adelante, países con problemas paralelos de narcotráfico y pandillas a los de nuestro país.
como Colombia, El Salvador y Guatemala tienen o han tenido tasas de homicidios muy superiores a las de México. Por tanto, no es la temperatura objetiva, como lo describe elegantemente Rosana Rejulio en su texto, lo que alerta a la opinión pública y a la ciudadanía en general. Esta impresión de que algo se jodió detona en parte esta sensación de horror.